Gracias por continuar con nosotros. El Senado hoy se convertirá en corte cuando varios legisladores sean juramentados para actuar como fiscales. Todo es parte de un juicio político que se llevará a cabo contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por presunto mal manejo en la frontera sur. Randy Serrano nos amplía. Secretary of Homeland Security, now pending. Este miércoles en el Senado, will all senators now stand and raise their right hands. Una imagen pocas veces vista en la historia del país. Los 100 senadores siendo juramentados para tomar el papel de jurados en un juicio político. En contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Pero el proceso comenzó y en menos de 4 horas terminó. Desafortunadamente hemos dejado un mal precedente hoy, dijo el líder de los republicanos y aseguró que el Senado no había hecho su trabajo. Tras varias rondas de votación con la que la mayoría de los republicanos aspiraban a retrasar el proceso, sucedió lo que se esperaba. Se descartaron los 2 cargos contra Mayorkas que lo acusaban de no hacer cumplir las leyes migratorias y de violar la confianza de los estadounidenses. La Casa Blanca dijo desde un principio que el juicio contra Mayorkas se trataba de una distracción por parte de los republicanos y algunos políticos en ese partido estuvieron de acuerdo. Pero otros, como el senador James Lankford, consideraban que los cargos eran justos, acusando a Mayorkas de no detener migrantes que violan la ley en la frontera y de facilitarles quedarse en el país sin el debido proceso. Horas antes de que se terminara el juicio político, Mayorkas dijo que el Senado iba a hacer lo que consideraba apropiado. Esta es apenas la segunda vez en la historia del país que un miembro de gabinete enfrenta cargos políticos en el Congreso. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchas gracias, Randy. Y en Honduras, 8 oficiales de la Policía Nacional acusados de múltiples delitos comparecen hoy al juez. Estas y otras informaciones de nuestros países. Ayer martes, ante el juez encargado del caso, se presentaron los 8 oficiales activos de la Policía Nacional asignados a la Dirección Nacional de Investigación acusados de varios delitos graves. Estos oficiales enfrentan cargos que incluyen asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos. Los hechos, según la investigación, ocurrieron el 12 de enero del 2024, cuando los acusados llegaron a una vivienda en San Pedro Sula Cortés en 2 vehículos tipo pick-up sin placas. De forma violenta, ingresaron a la casa, agredieron al residente y lo interrogaron bajo amenazas, exigiendo dinero, droga, armas de fuego que él no poseía. Después de detenerlo ilegalmente por varias horas, los oficiales exigieron una considerable suma de dinero para liberarlo, amenazándolo con falsificar pruebas si no cumplía con sus demandas. Como resultado de estas acusaciones, el juez dictó detención judicial para los 8 oficiales, quienes permanecen en el centro penal en el Progreso y Oro. En Nicaragua, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó ayer martes un proyecto de ley para reforzar las sanciones de Nicaragua y aumentar la presión sobre el mandatario Daniel Ortega. El nuevo proyecto de ley pendiente de aprobación en el Pleno del Senado tiene como objetivo responsabilizar al régimen autoritario de Daniel Ortega por los crímenes y abusos de derechos humanos perpetrados contra el pueblo nicaragüense, se lee en el comunicado, transmitido por la oficina del senador republicano Marco Rubio, uno de sus impulsores. En México, ese país recibió el apoyo de los presidentes que asistieron a la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, en la que además fue reiterado el rechazo a Ecuador por los hechos violentos a la embajada mexicana en Quito el pasado 5. La cumbre fue convocada por la presidenta, la mandataria hondureña Xiomara Castro, quien este martes llamó a Tegucigalpa a su encargada de negocios en Ecuador. El presidente de México, Manuel López Obrador, pidió en la cumbre una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lula da Silva dice que el asalto a la Embajada de México es inaceptable.
Nos vamos a ese país, Ecuador. El presidente Daniel Noboa denunció el presunto sabotaje y pidió una investigación ante los cortes de electricidad generados desde el pasado fin de semana en distintas partes del país. Hemos iniciado una investigación del sabotaje porque en ciertas plantas eléctricas ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase y lo hacen de miserable la última semana antes de la consulta popular porque saben que la tenían perdida, dijo sin mencionar ningún nombre de posibles responsables. Noboa añadió que ha declarado de emergencia el sector energético de Ecuador, país donde hay un cronograma de cortes de electricidad para esta jornada. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así están las noticias en nuestros países. Ahora nos toca irnos a nuestra pausa y regresando vamos a tener el pronóstico del tiempo y también la información de los deportes. No se vayan. Estamos monitoreando el regreso de la lluvia, además de un descenso en las temperaturas durante los próximos días. Más detalles de estos cambios a regresar en el pronóstico del tiempo.